Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy vamos a completar nuestro curso de introducción para comprender la misión cristiana en el siglo XXI. Lo que nos toca ahora es el Espíritu Santo en la misión. Hemos visto en las previas exposiciones, hemos visto cómo el mundo ha cambiado, cómo a comienzos del siglo XX, del siglo pasado, la mayor parte de los cristianos estaban en el norte, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Y cuando decimos cristianos, decimos creyentes vivos en Jesucristo. Y ahora es al revés, están en el sur, están en América Latina, están en África, están en partes de Asia. Y en cierto modo, aunque acá en el norte, en América del Norte hay vitalidad, en Europa está pasando la época de la cristiandad. Y tenemos que reconocer que es un nuevo desafío misionero, diferente, pero desafío al fin. Así que vimos esto, vimos también todo lo que implicaba para las misiones hoy, y luego hemos visto que creemos en un Dios misionero, que Jesucristo es nuestro modelo de misión, y vamos a completar esta reflexión trinitaria, ¿no? Hemos visto Dios, Jesucristo, y ahora lo que vamos a ver es el Espíritu Santo. A ver si nuestros técnicos resuelven los problemas. Y si me lo pudieran poner aquí como ayer, entonces podemos. En el credo nosotros confesamos: creo en el Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en el Señor Jesucristo. Y también decimos: creo en el Espíritu Santo. Así que vamos a reflexionar un poco, a revisar. Estoy seguro que estas cosas no son novedades, son cosas que ustedes conocen y que estamos revisando. El Espíritu Santo y la misión de la Iglesia. Y decíamos ayer que cuando nos convertimos a Jesucristo y nos tomamos en serio nuestra fe, tenemos una nueva manera de mirar el mundo. En esta nueva manera de mirar el mundo, miramos al mundo con el amor de Dios. Como dice el Salmo 33, Dios desde los cielos ve a todos los seres humanos porque los ha creado y porque tiene interés en bendecirlos. Miramos al mundo con la compasión de Jesucristo. Ese pasaje de Mateo 9 dice que mirando a las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Entonces es en ese contexto que Jesús dice que llama a sus discípulos a la tarea misionera. Y miramos también el mundo con el gemir del Espíritu. Vamos a ver este pasaje en Romanos capítulo 8. Este es uno de esos pasajes que tiene un contenido muy rico. Romanos capítulo 8, los versículos 22 a 27. Un hermoso pasaje del apóstol Pablo. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. ¿Qué manera de describir la situación de la creación? Dice, toda la creación gime como si tuviera dolores de parto.
Podemos pensar en los dolores de una parturienta, que muchas veces son así, como dice acá, gemidos. Esa figura usa Pablo. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dice Reina Valera, gemidos indecibles, ¿no? Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Es un pasaje hermoso sobre el ministerio del Espíritu Santo, que empieza diciéndonos que nosotros, como toda la creación, gemimos, porque tenemos, dice, las primicias del Espíritu. Así que si el Espíritu nos toca, nos hace sensibles a la necesidad de la creación, a ese gemido de la creación. Yo creo que para ser misioneros, para ser una iglesia misionera, para tener visión misionera, hemos de pedir al Espíritu que nos dé esa actitud de solidaridad con una creación que gime, que está gimiendo, que tiene una profunda necesidad. A veces nosotros somos conscientes de esa necesidad. O sea, vemos algún espectáculo en la televisión que nos muestra la guerra en Siria, la crueldad de esa guerra, o que nos muestra las poblaciones hambrientas, la gente que no tiene agua, que no tiene lo básico. Y entonces nos conmovemos. Y también nos hemos de conmover por el hecho de que hay millones de personas que todavía no saben que hay un Dios creador que los ama y que quiere salvarlos, que quiere reconciliarse con ellos, que quiere bendecir a todas las naciones. Si el Espíritu está en nosotros, nos hace sensibles y entonces nosotros gemimos también. A veces somos muy insensibles. A veces la maldad de los seres humanos nos indigna, pero nos indigna porque de alguna manera nos alcanza, nos toca, nos sentimos indignados, pero no es eso de lo que está hablando aquí Pablo. Pablo está hablando de esa compasión que hace que nosotros digamos, qué necesidad tremenda que tiene el mundo de Dios. ¡Qué necesidad tremenda! Hemos de pedir al Espíritu que nos ministre. Y lo bonito acá es que dice que cuando no sabemos qué pedir, versículo 26, el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¡Qué bonito! Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Y cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Creemos eso? El Espíritu de Dios está en acción en el mundo. Interesante, cuando yo era misionero entre universitarios, ya después de unos años de experiencia, ya yo sabía todo lo que había que hacer para tener un grupo estudiantil y todas las técnicas
para organizar un grupo, el estudio bíblico en grupos, el estudio bíblico inductivo, en fin, ya yo era experto. Y de pronto llegaba a un lugar a visitar al grupo estudiantil y algún estudiante me salía con una idea completamente novedosa. Entonces, dentro de mí, yo pensaba, pobre chico, no sabe todavía, yo sí sé. Y a veces yo tenía que reconocer que por medio de este chico, que tenía una idea nueva, una idea quizás complicada, el Espíritu me estaba diciendo a mí por dónde había que ir. Lo mismo sucede en la iglesia. Hay gente que tiene inquietud por cierta parte del país o por cierto grupo fuera del país, por cierto país, que habla, que lee sobre el asunto y que de cuando en cuando nos dice, a mí me gustaría irme de misionero a tal parte, porque yo quisiera ser de bendición para este pueblo, he leído tanto, sé acerca de ese pueblo. Pues esas inquietudes son las que el Espíritu pone en las personas y la iglesia tiene que estar atenta, porque es así como el Espíritu a veces posee a una persona y le crea esa inquietud. Así cuando se convirtió Pablo, ¿se acuerdan ustedes? Le dijo Dios a Ananías, le dijo, anda, porque a este yo lo voy a usar en la evangelización de los gentiles. Lo voy a usar. Así que Pablo, desde que se encontró con Jesús en el camino a Damasco, se enteró que él iba a ser el misionero a los gentiles. Y ya lo sabía. Todo lo que eso implicaba, todo lo que eso iba a implicar, pues en uno de los relatos dice que Dios dijo, ya yo le mostraré todo lo que tiene que sufrir para servirle. De modo que una cosa importante es que la iglesia ha de estar atenta al Espíritu. Y que nosotros tenemos que estar también como personas, personalmente, abiertos y atentos a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. El siglo XX, siglo pasado, ya estamos en el XXI, ya estamos en el 2014, ya van 14 años del nuevo siglo, ¿no? Y claro, como yo he vivido la mayor parte de mi vida en el siglo pasado, pero el siglo XX ha sido el siglo del Espíritu, en cierto modo, porque a comienzos del siglo XX los interesados en las misiones hablaban y escribían acerca del Espíritu. Interesante, en la biblioteca del seminario tenemos unos libros escritos en 1890 o en 1901, 1902, por ahí, que son libros acerca del Espíritu Santo. Pero de eso solo se ocupaba la gente interesada en las misiones. O sea, la gente con cierta visión misionera eran los que se interesaban. En las facultades de teología no se hablaba mucho del Espíritu Santo y en algunas de ellas nada se hablaba acerca del Espíritu Santo. Y entonces surgió el movimiento pentecostal. Y es curioso, ¿eh? Hasta 1960, en las grandes iglesias protestantes europeas, luteranos, reformados, bautistas, los pentecostales eran considerados sectas. Incluso nosotros los bautistas teníamos un libro que se llamaba ¿Quiénes son? Era un libro acerca de las herejías. ¿Quiénes son los mormones? ¿Quiénes son los testigos de Jehová? ¿Quiénes son los pentecostales? Ahí estaban mezclados con los demás. Y de pronto nos dimos cuenta que el Espíritu se estaba moviendo
por medio de eso que se llama el movimiento pentecostal. Y entonces empezamos a prestar atención al Espíritu. Hoy la teología tiene que ocuparse del Espíritu Santo. Ya no se puede evadir el tema, está ahí, es importante. Yo no puedo hablar de misiones sin hacer referencia al Espíritu Santo. Entonces, ha cambiado la percepción. Newbigin, Leslie Newbigin, este es el apellido de un señor que fue misionero en la India y que fue también alguien que reflexionó mucho sobre la misión y ha escrito libros de lo que podríamos llamar teología de la misión. Newbigin plantea cuáles son las marcas de la verdadera iglesia. Él dice, en la mentalidad católica, para la iglesia católica, la verdadera iglesia es la que está conectada con Roma, la que está conectada con Pedro, con el apóstol Pedro, y que tiene esa sucesión apostólica. Entonces, ¿cómo se comprueba que una iglesia es verdadera? Si está conectada con Roma. ¿Me siguen, no? Esa conexión, esa sucesión. Los protestantes, ¿qué dicen? Lo que es la marca de la verdadera iglesia es la fidelidad a la palabra de Dios en el anuncio. Esta es una verdadera iglesia si acá se proclama la palabra de Dios con fidelidad. Y además, si se dan los sacramentos, que a veces como bautistas no nos gusta mucho la palabra sacramento, pero la idea es si se tiene el partimiento del pan, el bautismo, es decir, aquellas cosas que simbolizan la obra de Cristo en nuestras vidas. Entonces, en la línea del catolicismo, la conexión con Roma. En la línea del protestantismo, la fidelidad al Evangelio, a la palabra. Eso es lo que hace que una iglesia sea auténtica. Pero ha surgido el movimiento pentecostal. Y dice, ¿cómo se prueba que una iglesia es auténtica? Si tiene la presencia y el poder del Espíritu Santo. Esa sería la prueba. Ahora, lo que dice Newbigin, y yo creo también, es que estas tres cosas son importantes. Ay, ¿qué ha pasado? No le ha gustado a la máquina lo que estamos diciendo. Vamos nosotros. Lo que vemos en el Nuevo Testamento, entonces, es que la misión se realiza porque el Espíritu Santo está en acción, de una variedad tremenda de maneras. ¿Se acuerdan que ayer, al hablar de Jesús, empezamos hablando de la visita de Jesús a la sinagoga de Nazaret? ¿Cierto? Muy bien. Y en la sinagoga de Nazaret, Jesús lee de Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido. Entonces, ahí. Muy bien. Mirar desde el Espíritu, con ese gemido del Espíritu, un ejemplo de eso lo encontramos en el apóstol Pablo. Me gusta a mí Hechos capítulo 27, porque aquí vemos a un misionero en acción. Hechos 27, es el viaje a Roma. Pablo va preso. Pablo va preso, pero lo respetan, le dan un estatus especial. Y entonces, como viajero experto, él está atento a los peligros. El hombre en quien el Espíritu de Dios esté en acción, la mujer en quien el Espíritu de Dios esté en acción, es alguien
que está atento a los peligros. ¿Cómo estoy agradecido yo al Señor por tantas señoras que a lo largo de mi ministerio, ¿no?, han prestado atención a mis necesidades o me han hablado de cosas que no convienen hacer o me han animado cuando yo necesitaba una palabra de estímulo? ¿De dónde sale eso? Pues sale de que el Espíritu de Dios está en acción en ellas, así como el Espíritu de Dios estaba en acción en estos dos viejecitos, Ana y Simeón, que se dan cuenta que este niño que viene, que han traído, es Jesús, es el Mesías. El Espíritu hace que lo vean. Pues el Espíritu hace de Pablo, en Hechos 27, una persona sensible, una persona que se preocupa por los demás. Fíjense, 27, Pablo va preso, hay un centurión que se llama Julio, y dice que Julio, versículo 3, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Un poco más adelante nos empieza a narrar el viaje. Y claro, tenemos que acordarnos, esta es una época en la cual no hay brújula. Para viajar no hay brújula que indique en qué dirección estamos yendo. Es el sol o las estrellas lo que va guiando el barco. Así que dice, durante muchos días, versículo 7, la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Ahí está un Pablo que es preso y que sin embargo está atento y que se permite darle su opinión al centurión, a la autoridad, y decirle: nuestro viaje va a ser desastroso. Dice el versículo 11, pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Dicen algunos comentaristas que la carga de este barco era posiblemente trigo, que venía de Egipto, y que si llegaba antes a Roma, vendía el trigo a mejor precio. De modo que el dueño del trigo le dice al capitán: hay que seguir, sigamos con el viaje. Pablo dice: este va a ser un viaje peligroso. A lo que yo voy es a ese hecho de que Pablo se meta. Que se meta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es una persona sensible. Es el Espíritu el que lo ha hecho sensible. Siente el gemido de la creación. Y entonces dice, como el puerto no era adecuado, versículo 12, para invernar la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, pero resulta que el viaje es calamitoso. Versículo 13, comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegamos junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. O sea que están en un peligro tremendo, se está deshaciendo el barco. Dice el versículo 21, llevábamos ya mucho tiempo sin comer.
Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debíais haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así os habríais ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora os exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de vosotros perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que, ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Así que aquí Pablo se vuelve la persona que da ánimo, se adueña de la situación, porque era un hombre poseído por el Espíritu, sensible a las necesidades de los demás. Esos son los misioneros. Esos son los misioneros. Algunos de los grandes misioneros han sido gente a los que se les reconoce por haber sido sensibles a ciertas necesidades. Por ejemplo, cuando empezaron a ir los misioneros a la India, allí en la India se moría un señor X, y al enterrarlo a él, la enterraban también a la esposa. Viva. Era así, era la costumbre, era la creencia, y claro, aquello era horroroso. Y los misioneros empezaron a comentar, a hablar del tema, y poco a poco fue cambiando la cosa. Y aunque la India no se convirtió toda al Señor, ese pequeño núcleo de cristianos tuvo influencia, de manera que hoy en día ya no se quema a la esposa junto con el marido. Eso es ser sal, eso es ser luz. Eso es un ejemplo de lo que significa un misionero poseído por el Espíritu Santo. Pablo es el misionero sensible y atento a la necesidad de la creación. El Espíritu intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Nosotros gemimos y aguardamos. Nosotros somos hechos sensibles al gemido de la creación. Y tenemos vida nueva por el Espíritu que vive en nosotros. ¿Se acuerdan que ayer yo les contaba de Juan Wesley, del avivamiento que hubo de Wesley? ¿Cómo vino ese avivamiento? Vino porque Wesley fue a esta iglesia morava y estaban comentando la epístola a los romanos, y cuando llegaron a ese punto que decía: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, empezó a sentir que el corazón le ardía, dice Juan Wesley. Y esa experiencia del corazón ardiente se volvió una experiencia que tuvo una influencia tremenda por medio del movimiento metodista en el mundo de habla inglesa. Como resultado de eso, es interesante que los metodistas hablan de una doble experiencia, de una segunda bendición, que sería esa que tuvo Wesley. O sea, Wesley ya era creyente en Cristo, pero tuvo una segunda bendición cuando se dio cuenta que la certidumbre de que él era hijo de Dios se la daba el Espíritu Santo. Entonces, hay veces que hay personas que tienen segunda bendición. Yo no sé cómo les ha pasado a ustedes que son misioneros aquí, pero yo pues he tenido oportunidades en las cuales hemos tenido una experiencia a la que le podemos llamar segunda bendición. Yo me bauticé en el año 51, mi primer año en la universidad. Y como les contaba el otro día, pues me bautizó un misionero bautista. Así que desde entonces soy bautista. Tuve que leer el libro lo que creen los bautistas, etcétera, etcétera. Y luego, por fin, pudimos ver construido
un templo, un señor que era dueño de una zapatería muy famosa en los Estados Unidos, Jarman, nos donó un templo. Donaba templos a las iglesias bautistas aquí en toda América Latina. Así que nos donó un templo. Y nosotros, los jóvenes, que la mayor parte de la iglesia éramos jóvenes, decidimos, y la iglesia acordó, que íbamos a tener una campaña de evangelización especial para inaugurar el nuevo templo, y que iba a venir un predicador argentino que se llamaba Rodolfo Zambrano, gran hombre de Dios. Así que en preparación para esa campaña tuvimos una reunión, una vigilia de oración, una noche. Y allí tuvimos un momento único, de manera inesperada. Uno de nosotros empezó, se acercó a otro y le dijo: yo te quiero pedir perdón, porque yo te he estado fastidiando todos estos meses y he sido injusto contigo. Y te quiero pedir perdón porque quiero que si el Señor nos va a dar una bendición, que estemos preparados para esa bendición. Y yo me acordé de algunas cosas. Yo me acordé que le debía dinero a la caja de los jóvenes, que en un momento de apuro me habían sacado de apuro, pero que yo no había devuelto el dinero a la caja. Y me propuse devolver el dinero. Tuvimos una experiencia que podríamos describir como una segunda bendición, que el Espíritu nos tocó. Y a lo largo de mi vida pues he tenido experiencias así especiales, en las cuales el Espíritu del Señor está siempre en acción, pero a veces se manifiesta de manera especial para hacer posible una tarea o para indicarnos un camino a seguir. Cuando nosotros tuvimos nuestro primer hijo en Argentina, aquello fue resultado de un largo proceso. A mi esposa le dieron, la operaron y fue difícil tener un hijo. Y tuvimos un primer hijo y a los 10 meses le agarró una encefalitis y en 3 días se lo llevó. Madre mía, qué golpe terrible. Por ahí la tentación de pensar: Señor, nosotros somos tus misioneros, estamos acá, ¿cómo nos haces esto? El médico que había atendido a mi esposa, que era judío, nos vino a visitar y nos dijo, me acuerdo: ¿y ese Dios de ustedes qué? Y en ese momento mi esposa y yo nos sentimos fortalecidos por el Espíritu para decir: seguimos creyendo en ese Dios. No entendemos y nos hace sufrir este golpe, pero seguimos creyendo en que ese Dios es nuestro Padre, que está en acción. Y un día tal vez entendamos por qué este golpe. Así, en la vida, en el ministerio, pues el Espíritu nos abre caminos y de pronto suceden cosas inesperadas. Cuando yo era universitario, empecé un grupo del GBU allí en mi universidad, y el otro día hemos celebrado 50 años. Pero siempre recuerdo que una vez a un amigo que era de la Federación de Estudiantes, le digo yo: ven a mi iglesia que vamos a mostrar una película de Martín Lutero. Te invito a mi iglesia. Y mi iglesia quedaba en Miraflores, a unos 25 minutos de la capital, ¿no? Toda la ciudad, pero distante. Y me dice: no, hombre, ¿para qué voy a ir a tu iglesia? ¿Por qué no traen la película acá y nos la muestran acá? Yo te consigo el salón general, que era un salón grande. ¿Sí? Sí, pues sí, vamos a traer la película. Así que
decidimos llevar la película Martín Lutero y la anunciamos. Esa película la habían prohibido. Los curas católicos en la Comisión de Censura de Películas habían decidido prohibir la película Martín Lutero para que no se mostrara en los cines. Entonces nosotros hicimos la propaganda con volantes que decían: venga a ver la película prohibida. Que a menudo se contradicen entre ellos. Y el día que íbamos a mostrar la película, yo con otro estudiante fuimos a buscar el proyector, que nos lo prestaba una oficina de medios audiovisuales evangélicos, y el rollo, era esa época en que unos rollos inmensos con la película, ¿no? Y entonces, y también teníamos que llevar el telón, o sea, el ecran, ¿cómo se dice? Aquí, el telón, ¿no? Sí se entiende. También teníamos que llevar el telón. Así que tomamos un taxi con el proyector, el telón, y cuando llegamos, ya estábamos llegando al salón, la puerta estaba cerrada. Entonces yo dije dentro de mí: nadie se ha interesado en la película. Y abrimos la puerta y estaba un hormiguero de gente, estaba lleno, ya no cabía nadie. Y cuando entramos con la película y el telón y todo aquello, ¡bien! Unos aplausos tremendos de los universitarios. Y mostramos la película y tuvimos un debate de 2 horas que nos permitió dar testimonio, nos permitió explicar la experiencia de Martín Lutero. Y la Federación de Estudiantes nos pidió que la presentáramos toda esa semana. Nos dijo: toda la semana vamos a presentar la película. Y todas las noches se llenó el salón. Y yo me di cuenta que el Espíritu del Señor nos estaba diciendo con esto algo. Nos estaba diciendo: ustedes piensan que los estudiantes son indiferentes, que no tienen necesidades espirituales. No. Si se les pone una motivación, si hay una manera de alcanzarlos adecuada a su mentalidad, y eso, pues hay respuesta. Y efectivamente así fue. Y después hemos tenido grupos de estudio bíblico allí en la universidad, etc. Pero yo era incrédulo de que un universitario de 1951, ¿no?, mediados del siglo XX, que un universitario tuviese interés en la vida espiritual. Y resulta que sí. Y el Señor usó estas situaciones para abrirnos los ojos. Así es en la misión. El Señor hace cosas inesperadas. Juan en su Evangelio nos ofrece la enseñanza de Jesús acerca del Espíritu, especialmente en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. Ahí encontramos lo que Jesús enseña acerca del Espíritu, del ministerio del Espíritu, de lo que es lo que uno puede ver como pruebas de la presencia del Espíritu. Lucas, en su Evangelio y en Hechos, registra la acción del Espíritu en la misión. Si ustedes se ponen a subrayar en el libro de Hechos todas las menciones del Espíritu Santo, pues van a ver que Lucas, podríamos ponerle como título a ese libro Los Hechos del Espíritu Santo, en vez de poner Los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque constantemente hay referencia al Espíritu Santo. Y Pablo, en su práctica misionera, nos demuestra la acción del Espíritu y la explica. Así que en el Nuevo Testamento, en las diferentes líneas de enseñanza, Juan, Lucas, Pablo, el Espíritu es central. Nos da cada uno de estos autores una dimensión, un aspecto de la obra del Espíritu Santo. Pero entonces en el Nuevo Testamento, sin el Espíritu Santo, no hay misión. Y me pregunto,
Cómo muchas veces hay gente que se embarca en la misión y ni piensa en el Espíritu, ni estudia la acción del Espíritu, ni toma conciencia de que es el Espíritu el que está interesadísimo en la misión. De modo que, repasando algo de esto, encontramos el ministerio del Espíritu a los misioneros. Jesús había prometido compañía y consuelo. Vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 15 a 17. Juan 14, 15 a 17. Alguien que nos lo lea y así descanso por unos segundos la garganta. Juan 14, 15 a 17. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo les pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que les acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ven ni le conocen. Pero ustedes siguen conociendo, porque vive con ustedes y estará con ustedes. Así que Jesús dice con toda claridad que va a pedir al Padre que el Padre nos dé un consolador para que nos acompañe siempre. Y que el mundo no conoce a este Espíritu, pero sí nosotros lo conocemos. Lo debemos llegar a conocer. Lo debemos conocer para poder reconocer la acción del Espíritu en lo que va pasándonos en la misión. Porque dice que el Espíritu vive con nosotros y está con nosotros. La expectativa en oración. Hechos, capítulo 1, versículo 14. Hechos 1, 14. Es una lista de todos los que estaban reunidos en Jerusalén. Se habían reunido desde el monte llamado de los Olivos. Subieron al lugar donde se alojaban y estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas. Sí, y acá tenemos una compañía de discípulos que están esperando antes de embarcarse en la misión, están esperando una indicación, la presencia, el poder del Espíritu, reconociendo su acción. Y llegado el momento, el Espíritu se hace presente y se hace presente de una manera especial. Aquí en el capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Tenemos que reconocer que este es un pasaje que se presta a la polémica. Pero lo que yo creo que es importante, en vez de ponernos a ver los detalles de si se habla o no lenguas extrañas, lo que es importante es que el Espíritu se hace presente en medio del pueblo de Dios y que los apóstoles son llenos del Espíritu Santo. Y que esa llenura se va a ver en lo que viene inmediatamente, que es el anuncio de la palabra, y que es el hecho de que este Pedro, que había negado a Jesús por miedo, este Pedro que ante una criada se había acobardado y había negado a Jesús, valientemente se para y anuncia el Evangelio.
y 3.000 personas se convierten. Entonces, creo yo que hoy en día a veces se siguen viendo cosas excepcionales, cosas, diríamos así, extrañas, cosas fuera de lo común cuando el Espíritu se manifiesta. Pero no siempre. Otras veces el Espíritu se manifiesta dándonos una certeza o dándonos ese empujoncito. Ya estás listo, lánzate, haz esto que has estado planeando. O a veces es una voz de otra persona que nos dice, el Señor me ha dicho tal cosa. Y nosotros comprobamos que efectivamente sí, el Señor le ha dicho y la ha usado a esta persona para ayudarnos. En la obra misionera hay que aprender a ser sensible a la necesidad, a la presencia del Espíritu Santo. Y incluso a sorprenderse a veces con cosas fuera de lo común. Así que encontramos a la iglesia de Jerusalén como una iglesia en la cual hay expectativa, y a Pedro lleno del Espíritu Santo. En la predicación, la comprensión y la articulación de la verdad acerca de Cristo mismo, lo que llamamos el querigma, vemos al Espíritu en acción. Vamos a ver rápidamente esto que Jesús enseña en Juan. Vamos a Juan, de nuevo, al capítulo 14, Juan 14, al versículo 25. Juan 14, 25. Todo esto lo digo ahora que estoy con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. Interesante que nuestro hermano ayer nos hablaba de cómo Pablo era sensible al contexto y cuando tuvo que hablar a los griegos no les habló lo mismo que les hablaba a los judíos en la sinagoga, sino que les habló de otra manera. Eso encontramos en el Nuevo Testamento, el desarrollo de la doctrina, y en este desarrollo de la doctrina el que está en acción es el Espíritu Santo. Es lo que Jesús ha prometido. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que he dicho. Y eso es lo que tenemos escrito en el Nuevo Testamento. Ahora lo que nos pasa a nosotros es que a veces este texto, que es letra fría sobre papel, se vuelve vida por la acción del Espíritu, que hace que de nuevo nos sintamos conmovidos, tocados por esta verdad y que vemos esta verdad en acción. ¿Me siguen? Entonces, es el Espíritu el que va obrando. En el capítulo 15, versículos 26 y 27, cuando venga el Consolador que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también vosotros daréis testimonio porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea que, por una parte, está el hecho de que los discípulos que han estado con Jesús, como Juan, por ejemplo, lo que cuentan es lo que han visto, lo que han vivido, lo que han experimentado con Jesús. Pero es el Espíritu el que les está guiando para saber de todo lo que podrían contar, qué es lo que van a contar para que quede permanentemente en el texto y las generaciones futuras lo puedan entender y lo puedan saber. Estaba en acción el Espíritu detrás de la escritura de los evangelios. Por eso decimos que es palabra inspirada y que esta palabra tiene un valor, una autoridad que ninguna otra palabra tiene. Es la autoridad de la palabra de Dios. Así que, para articular la verdad en diferentes contextos,
Dios, el Espíritu, les da a los discípulos la palabra que necesitan en el momento preciso. Y hay unos ejemplos que me gustan a mí. Por ejemplo, en el capítulo 10 está la historia de Cornelio. Cornelio, capítulo 10, dice: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano, o sea que era un militar. Ya ustedes saben cómo son los militares. Pero dice, él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Y Dios le revela que va a visitarlo un señor llamado Pedro y que le va a comunicar una verdad para completar lo que él ya sabe. Y entonces Pedro, en los versículos 30, en el 30 Cornelio responde y en el 34 Pedro toma la palabra. En el 30 Cornelio dice: hace 4 días, a esta misma hora, a la 1 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Entonces dice, así que, versículo 33, inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Qué bonito. Aquí estamos, ¿no? Y entonces dice, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad Dios no tiene favoritismos. Esta es una verdad nueva para Pedro. Que Dios no tiene favoritismos con los judíos, que resulta que Dios va a bendecir a este gentil que es un centurión. Y de eso recién se acaba de dar cuenta Pedro. Dice, ahora comprendo que en realidad Dios no tiene favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros conocéis este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué bonita manera de resumir el ministerio de Jesús. Anduvo haciendo bienes. En eso se puede resumir el ministerio de Jesús. De esa manera Pedro resume el ministerio de Jesús, a quien el Espíritu Santo mueve. Y el versículo 39, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar el pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Qué buena palabra para un militar, que hay un juez que está por encima. Porque el peligro de los militares es que, como tienen el poder y tienen las armas, se piensen que no hay nadie por encima de ellos. De modo que en lo que va diciendo Pedro, es el Espíritu el que le va inspirando para responder a la necesidad específica de este Cornelio. Y eso lo encontramos a lo largo del libro de los Hechos. Y yo lo que creo es que hoy en día sucede lo mismo. El Espíritu es el que nos lleva a predicar de cierto pasaje. Y justo es lo que necesita gente de nuestra congregación. Y entonces nos dicen, el Señor me ha hablado por medio de lo que usted ha dicho.
¿No les ha pasado así a veces que han venido a la iglesia y han encontrado que justo el mensaje es la respuesta a algunas de las preguntas que ustedes han estado haciéndose? Pues eso es la obra del Espíritu de Dios. Recordar, actualizar, darte la palabra precisa en el momento preciso, así como lo hizo con los apóstoles, así como lo hizo con Pedro, así como lo hizo con Juan. Y ya no voy a insistir en el capítulo 17, donde Pablo es inspirado a hablar a los griegos e incluso a citar a algunos poetas griegos, ¿no? Y diríamos, en ese proceso también el Espíritu de Dios está en acción. El ministerio del Espíritu en el mundo, el ministerio del Espíritu a los misioneros. Aprender a reconocer la acción del Espíritu Santo, lo ordinario y lo extraordinario. En la misión es así. Hay cosas que tienen cierta lógica, pero hay cosas que son cosas sorpresivas, cosas inesperadas. Yo siempre pienso en lo que les acabo de contar. ¿Qué se me iba a ocurrir a mí que un día se iba a llenar un salón de la universidad para escuchar de Martín Lutero y escuchar nuestro testimonio del Evangelio? Pues a mí eso no se me hubiera ocurrido, pero sucedió. Entonces llegamos a la conclusión, el Espíritu nos está diciendo algo. Nos está diciendo que hay necesidades espirituales en la universidad y que hemos de crear instrumentos adecuados para responder. Así que yo preparé conferencias. Tenía una conferencia que se llamaba Diálogo entre Cristo y Marx. Era una conferencia de evangelización, pero se llamaba así, Diálogo entre Cristo y Marx. ¿Dialogaría Cristo con Marx? Yo decía que sí, que Jesús no se negó a dialogar con nadie y que a veces, como resultado de los diálogos, pues lo querían colgar. Así que aquella colección de mis escritos de ese momento, en un esfuerzo por responder a las necesidades de los estudiantes, se juntó en un libro que se llamaba Diálogo entre Cristo y Marx. 10.000 ejemplares se vendieron el año en que se publicaron. Y lo compraron mayormente universitarios. Claro, si mencionabas a Marx, tenías asegurado un mercado. Pero Cristo y Marx. Entonces es el Espíritu el que sigue en acción hoy en día. Y hoy en día que nos toca vivir en este mundo que llamamos posmoderno, donde la gente ha perdido confianza en el discurso cristiano. No sabemos cómo responder, cómo articular una respuesta para la gente de hoy. Hoy en día la gente se está acercando a la iglesia por las otras dimensiones de la vida de la iglesia, por el testimonio de la caridad, del amor, por la obra social, a veces por la sanidad, pero todavía tenemos que trabajar en articular una presentación del Evangelio que responda a la mentalidad. Hace unos años, unos 4 o 5 años, que los GBU de aquí de España tuvieron un esfuerzo de evangelización. ¿Y saben qué libro de la Biblia usaron para su esfuerzo de evangelización? Eclesiastés. ¿Usarían ustedes Eclesiastés para comunicar el Evangelio? Resulta que sí, que a la mentalidad posmoderna eso le dice algo. Pero claro, tenemos que trabajarlo. Tenemos que pedir al Espíritu de Dios que nos ayude a ver cómo de esta palabra hay algo que responde a la necesidad de esta generación. Vanidad de vanidades. Todo vanidad. Y así sigue. Acuérdate de tu Creador en los días
de tu juventud. Eclesiastés. ¿A quién se le iba a ocurrir que Eclesiastés serviría para comunicar el Evangelio? Y está sirviendo, porque en los últimos años, pues varios españoles importantes han escrito comentarios sobre Eclesiastés. Pedro Zamora es el rector del SEUT, del Seminario Evangélico Unido de Teología, en Madrid, y acaba de sacar un libro basado en Eclesiastés. ¿No? Stuart Park, que vive en Valladolid y que ha trabajado mucho con los GBU, acaba de sacar un comentario de Eclesiastés. Y González Campa, que es un psiquiatra, que es un gran conferencista también, ha sacado otro libro sobre Eclesiastés. De modo que parece que el Espíritu nos está diciendo en España hoy que para articular un mensaje que responda a las necesidades, un libro como Eclesiastés nos puede servir. Así que, hermanos, a lo mejor ustedes pueden tener un estudio bíblico sobre Eclesiastés y pueden encontrar que eso les ayuda a tener una palabra que pueda responder a la mentalidad, a la manera de pensar de esta generación. El Espíritu ministra a los misioneros de hoy. Hemos de aprender a reconocer la presencia y la obra del Espíritu. Es fuente de compañía y consuelo por una verdad, por una variedad de medios. Para una persona como yo, que ha hablado del Evangelio en lugares tan diversos, ¿no? Venir acá y entonces encontrarme con hermanos como ustedes y que me escuchan con atención, me están ministrando ustedes a mí. ¿Se dan cuenta? El Señor los usa a ustedes para ministrarme a mí. Y ahora cuando regrese en el tren voy a ir reflexionando un poco y he escuchado cosas tan interesantes, historias interesantes de algunas de las conversaciones con ustedes, y el Señor me ha ministrado. El Señor ministra, el Espíritu ministra a sus siervos. Lo que hay que estar atento y hay que aprender, hay que ser sensible y aprender a distinguir eso. Es fuente de compañía y consuelo. Es ayuda para articular y presentar la verdad del Evangelio en forma inteligente. He escrito sobre la migración. He escrito últimamente 3 o 4 artículos sobre migración y misión, porque esa es una realidad palpitante en la España de hoy. Es decir, el Señor me dice, este tema de la migración es un tema que hay que tratarlo. Hay que tratarlo desde diferentes ángulos. Hay que verlo a la luz de la palabra de Dios. Es el Espíritu el que nos va guiando. Y claro, yo no quiero que mi discurso sea palabras bonitas o palabras sonoras, pero que no ministra a las necesidades de las personas. Por eso que cuando estoy preparándome tengo que estar en oración y tengo que pedir, Señor, dame una palabra que sea la que tú quieres que yo le diga a la gente, y ayúdame a trabajar en este tema. Y todavía me faltan temas. Todavía hay ciertos desafíos en los que yo quisiera que el Señor me ayude. Les cuento uno de esos desafíos. Mi hijo, que ya tiene 40 años, y mi hija, que tiene un poquito más, siempre me dicen, ¿cuándo vas a escribir un libro que nosotros podamos leer? Tú escribes para que te lean tus amigos teólogos. ¿Cuándo vas a escribir un libro que nosotros podamos leer? Y la verdad es que ese es para mí un desafío. Escribir ahora un libro profundamente cristiano, pero sencillo, con una temática que mi hijo, que es economista, y mi hija, que es profesora, y que no tienen tiempo para profundas reflexiones teológicas, sin embargo, sean edificados por eso que escribo. El Señor me puede ayudar, confío que sí. Y les pido que oren por mí, para que el Señor me ayude a escribir ese libro
que mis hijos puedan leer. Es el Espíritu del Señor el que me va a ayudar. Muy bien. Vamos a tener 10 minutitos, ¿verdad? Para luego seguir escuchando, que tenemos muchas cosas todavía.